Bien, hoy vamos a hablar nosotras tres de uno de mis libros favoritos. Un libro, como quien dice, de base de mesa de noche, de esos de que yo no me separo y viajo con él. Este libro de Clarice Pinkola Estés, Mujeres que corren con los lobos. Vemos de libro en lecturas arquetipado. Y ese libro me parece fantástico. A mí me abrió un horizonte increíble cuando empezamos a leerlo, sobre todo porque son cuentos. Ella como que busca cuentos ancestrales, ¿no? Y Sí, y los retoma. Y yo cada vez que oía los cuentos de ella, yo pensaba, no todo es los cuentos de los hermanos Grimm con los que crecimos. No todos son cuentos donde hay sí. brujas malas, no todo el tiempo hay, ¿sabes?, un príncipe, sino que hay otras historias y que esas historias de alguna manera, no sé, yo cuando los voy oyendo, voy sintiendo que hay cosas como que se mueven dentro de uno, porque creo que ella va contando un cuento y paralelamente hay algo que resuena por dentro de uno a través de esas palabras, pero es como si hubiese algo más, no sé. Totalmente, porque ella está hablando de la esencia de la mujer a través de los cuentos y los arquetipos. Y es algo extraordinario. Bien, hay unas lecturas, por supuesto, el libro de Clarissa Pinkola Estés es extenso y tiene muchos cuentos, cada uno habla de una, digamos, de una arista distinta de nosotros las mujeres. Hoy, a petición de Frida, vamos a leer un poquito sobre el cuento de la mujer salvaje, la huesera, la loba, y dice así. Todas iniciamos nuestra andadura como un saco de huesos perdido en algún lugar del desierto, un esqueleto desmontado, oculto bajo la arena. Nuestra misión es recuperar las distintas piezas, un proceso muy minucioso que conviene llevar a cabo cuando las sombras son apropiadas, pues hay que buscar mucho. La loba nos enseña lo que tenemos que buscar, la fuerza indestructible de la vida, los huesos. La tarea de la loba se podría considerar un cuento milagro, pues nos muestra lo que puede ser beneficioso para el alma. Es un cuento de resurrección acerca de la conexión subterránea con la mujer salvaje. Nos promete que si cantamos la canción, podremos conjurar los restos psíquicos del alma salvaje y devolverle su forma vital por medio de nuestro canto. La loba canta, canta sobre los huesos que ha recogido. Cantar significa utilizar la voz del alma. Significa decir la verdad acerca del propio poder y la propia necesidad. Es infundir alma a lo que está enfermo o necesita recuperarse. Vamos a estudiar a la loba propiamente dicha. Hermoso, hermosísimo, hermosísimo. Y cuenta Clarisa, pues como buena junguiana, que además junto con otras junguianas claves como Jean Shinoda Bolen, ella pues trabaja los arquetipos desde un punto de vista totalmente femenino, porque los arquetipos junguianos, aunque son una maravilla, siguen siendo patriarcales. Siguen siendo de muchas maneras siguiendo un patrón patriarcal. Por ejemplo, Zeus, los demás dioses varones, las diosas hembras, y cómo nos manejamos con ellas, cómo nos vemos reflejadas, pero Artemisa sigue estando supeditada a Zeus y así es como funcionan los arquetipos junguianos tradicionales. Pero ahora los junguianes no tradicionales estamos moviendo otro tipo de arquetipos que son ancestrales y que van más allá de Jung, antes de Jung. Y esto es algo que Clarissa logra con sus cuentos. O sea que tenemos otras
otros arquetipos distintos a los que convencionalmente hemos estado creciendo con ellos. Y estos son, en particular, estos son los que representan a las distintas, am, yo no sé si llamarlo personalidades o tipos de mujer. Una mujer puede ser loba o hecera, puede ser todo al mismo tiempo. O cómo se maneja eso, Tere, para entender mejor, porque uno está como más familiarizado con los arquetipos de Jung, ¿no? Y es como más fácil digerirlos. Mira, un amor mío me describió en un momento dado como medio salvajita, medio lady. Y más o menos así funcionan los arquetipos de Clarisa. Habla de la mujer salvaje, pero también habla de la mujer urbana, habla de esa mujer niña, la anciana, la huesera, habla de la mujer sabia, pero también de la niña que busca protección. Es decir, son las diferentes aristas de una sola mujer y de cada mujer. Mientras que lo tradicional junguiano nos envuelve en solo 7 arquetipos: Atenea, Artemisa, Deméter, Perséfone, etcétera, y de alguna forma estamos como divididas en diferentes partes de nosotras. ¿Qué propone este maravilloso cuento de la loba, la huesera, la loba que nos canta y recoge los huesitos de nuestra vida? Que no somos un arquetipo, somos un compendio de arquetipos y salen a flote dependiendo de lo que nosotros estemos viviendo, nuestros ciclos de vida, vida, muerte, vida, las etapas, las relaciones. Yo puedo ser medio salvajita en ciertas relaciones y medio lady en otras relaciones, o en ciclos o en escenarios de mi vida. Claro, y depende de lo que estemos viviendo, ¿no? Porque habrá momentos en que ser huesera porque está ocurriendo algo donde tienes un conocimiento, una inspiración, una sabiduría que se te puede conectar y esos momentos que tenemos de conexión máxima, o a veces necesitamos ser una niña que nos protejan, ¿no? Y eso nos puede ocurrir en cualquier momento en la vida, dependiendo de la situación donde estemos. Así es. Fíjate que, por ejemplo, qué hermoso, yo amo de lo que he aprendido de Clarisa. Algo que amo es la huesera, la que sabe, la vieja que habita dentro de toda mujer, que suele salir a flote a partir de los 50 años de edad, pero hay mujeres que la despiertan antes, inclusive hay niñas que tienen una huesera por ahí pequeñita, hablándoles así como un grillito atrás. Y dice así: la vieja, la que sabe, está dentro de nosotras. Prospera en la más profunda psique de las mujeres, en el antiguo y vital yo salvaje. Su hogar es aquel lugar del tiempo en el que se juntan el espíritu de las mujeres y el espíritu de la loba, el lugar donde se mezclan la mente y el instinto, el lugar donde la vida profunda de una mujer es el fundamento de su vida corriente, es el lugar donde se besan el yo y el tú, el lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos. A mí me encanta. Yo recuerdo la primera vez que leí este libro, me costó un poco entenderlo hasta que después descubrí que este libro no se lee con la cabeza, no se lee con la mente o el conocimiento, se lee con el corazón, se lee con el espíritu. Y solo vas a entender aquello que te toca entender en ese momento. Y lo demás, no importa, lo entenderás en otra etapa de vida. Pero es que eso es lo que me pasa cuando te acabo de oír leyendo. O sea, yo trato de escuchar las palabras y no entiendo nada. Y tú tengo que es como que cerrar los ojos y me dejo llevar y digo, ok, no trato como de no racionalizar lo que me estás diciendo. No Así sé si me es. explico, o sea, siento que y eso me pasó cuando lo leímos las otras veces, bueno, porque yo he leído desde este grupo de lecturas arquetipales donde hemos estado leyendo cuentos a través de varios años en WhatsApp y uno pone el audio y escúchate en el audio. Y yo decía, si trato de seguir las palabras que está diciendo, no entiendo nada. Así es, Por eso es que me parece así mágico es. este libro. Entonces, es como, es por eso que te decía, son dos formas de interpretarlo, lo que estás leyendo y lo que estoy escuchando de lo que estoy leyendo.
Entonces, y te digo, y te lo estoy diciendo y cierro los ojos porque es así como que me imagino una historia que se me va dibujando en la mente que no necesariamente son las palabras que estás diciendo. Por eso es que me parece como mágico que con Sí, esta. hay que entenderlo. Así es como hay que entender este libro y todo lo que podemos aprender de él. Vamos entendiendo lo que nuestras imágenes internas nos dibujan, no lo Iba a que la decir que yo estoy mente loca. quiere. Gigi, Vine a decir que no, estoy loca. Gigi nos ha acompañado durante estas lecturas al igual que tú. Pero algo interesante también es que aunque no lo entiendas, algo se te mueve adentro. Aunque no entiendas las palabras o el significado de ciertas frases, algo se mueve adentro, porque ese yo interno, ese yo salvaje de la mujer, sí está entendiendo. La mente es la que le cuesta entender porque es otro lenguaje y estamos hablando desde otra narrativa, pero ciertamente lo entiende. Y fíjate que esta vieja que está dentro de nosotras, esta ancestra, esta huesera, esta mujer que la llaman la que sabe, ella está en la psique de toda mujer. Y este ser básicamente une lo urbano con el mito, la leyenda, con la realidad, historia pasada con el presente, y su función es la sabiduría. Es sobre todo cantar junto con la loba que tenemos cada una de nosotras para poder llamar esos huesitos que están desperdigados por nuestra vida y reunirlos para volver a ser nuestro esqueleto. Y es algo muy interesante poder imaginar, amigas, que nuestra vida tiene diferentes escenarios donde nos hemos ido desarmando con dolores, traumas, pérdidas, vergüenza, acusaciones, condenas, castigos, injusticias, y hemos ido dejando pedacitos de alma, citos aquí y allá, y quedan allí perdidos aparentemente. Pero Pero la huesera tiene el poder de cantar medicinalmente y volverlos a traer. Y claro, creo que creo que es mismo lo que está haciendo con este libro Clarisa. Ella está cantando a nuestra alma, ¿no? Al alma de las mujeres que se nos golpeó por el camino, porque el patriarcado nos llevó a desconectarnos del cuerpo, de la intuición y de un montón de cosas que han hecho que nos desfragmentemos completamente. Entonces es un llamado al alma que a veces no se entiende con la mente. Y dices, no, no entiendo la palabra. A muchas mujeres les ha pasado como a mí, porque lo sé, que les han regalado este libro de Clarissa Pinkola Estés y lo han tenido en la gaveta o en la estantería de su casa, lo han cogido varias veces y no han encontrado conexión con él, hasta que de repente un día lo coges y dices, ¡hurra! ¿No? Ahora sí, ahora estoy lista para recomponerme, para escuchar este canto a mi alma, ¿no? Y al final lo que, hablando un poquito, como última cosa, Frida, lo que tú decías, yo creo que habla a la mujer completa, ¿no? Es un llamado a que nos completemos. Cuando somos mujeres completas, y Tere habla muchas veces de esto también, porque nos encanta a las dos, como cuando nos completamos podemos transitar cualquier arquetipo en función de lo que necesitamos en cada momento, porque somos nosotras las que le llamamos para que aparezca y nos venga a apoyar en ese momento, ¿no? Y eso lo hace la mujer completa, a la que clama nuestra querida Clarisa. claro, y yo Claro, siento, eso que dice Tere también es cuando recogemos todos nuestros huesitos, es que nos hemos acostumbrado a sentir vergüenza de cosas que nos pasan y a sentir, ¿sabes? Como que tenemos que esconder cosas. Y es muy duro, es muy difícil, porque uno dice, pero esto también, entonces, lo que mostramos hacia afuera es una cara, entonces tú no quieres mostrar una cara que de repente cositas como que, ¿sabes? Como que no te sientes cómodo. Y yo lo que siento bonito de esto, porque además dice la loba canta, no es que aúlla, canta. Yo siento que es así como una melodía, que es como, yo cuando yo lo digo, yo siento que es como una canción de cuna. No sé, es que me arrulla, no sé por qué. Entonces, que siento como que hay como permiso para querernos aún en esas zonas oscuras, en esas zonas que no queremos mostrar, pero también es decir, eso también soy yo, eso también es parte de mí. Yo cuando la leí sentía que tenía permiso de verme en esos espacios que uno, como dice Gigi, que el patriarcado te dice no puedes verte ahí porque tienes que es el estereotipo de esa mujer perfecta que, ¿sabes? No sé. Y de repente es verse ahí y decir, sí, esto también soy yo y acunar también eso en nosotras. Y claro, acunar en algunos
pues en otro es lanzarte del nido y aprende a volar y a ver cómo lo resuelves. Claro, Entonces, pero digo cunar pues el proceso, esa parte de uno que no es bonita, pero que está ahí, que es parte de uno, o sea, que cómo la claro, vestir. La puedes modificar, pero no la puedes y, modificar si no la ves. y algo que hacemos nosotras en los círculos de mujeres es que, por lo menos yo cuando voy leyendo el libro, voy explicando cada párrafo, cada pedacito, lo voy explicando para que las mujeres pues vayan aprendiendo a escuchar, porque básicamente es eso, aprender a escuchar una canción que es sumamente ancestral, pero que también pertenece a nuestra historia aquí ahora, en este cuerpo, en esta vida, y que confluye en todas esas programaciones, esas creencias. Miren qué hermoso esto. La mujer salvaje como arquetipo, y los arquetipos son universales y son atemporales. Es muy importante que sepamos esto. No pertenece a una generación, no pertenece a una moda, es totalmente, repito, universal y atemporal. Entonces la mujer salvaje como arquetipo es una fuerza inimitable e inefable que encierra un enorme caudal de ideas, imágenes y particularidades. Hay arquetipos en todas partes, pero no se les puede ver en el sitio o sentido habitual. Que vemos de ellos de noche no necesariamente se ve de día. ¿Qué quiere decir esto? Es que posiblemente en una relación, en un momento de vida, somos una y en otro otra. No siempre somos la que sabe. A veces somos la doncella que está más perdida bien, y que no tiene la menor idea de qué es lo que le conviene. Y cada vez que vamos madurando, esa doncella, de alguna manera, como dice, confía más en la que sabe y se deja guiar por la que sabe. Pero a veces la que tiene que hacer locuras es esa niña o esa doncella y la que sabe que se calle la boca porque es momento de ser loca. Entonces, así vamos nosotros cambiando y variando. Y de eso se trata este tipo de lectura. Entonces, para mí es uno de mis libros favoritos en la vida. O sea, A mí me fue pasa, a mí me un pasa con este libro y eso lo hemos conversado en otros momentos que em, cuando estamos hablando de de la mujer en esta nueva era, cómo nos estamos dibujando y que de alguna manera el feminismo nos ha llevado de alguna manera em, a replicarnos en el rol del hombre, pero siendo mujeres. No, no lo quiero decir como una crítica, sino que creo que ha sido como la forma en que se logró salir quizás de un patrón y eso fue lo que se supo hacer porque era lo que había ahí. Y entonces bueno, el punto de referencia de poder era el hombre. Entonces, lo que obviamente, había, o sea, y ahora estamos en un proceso y creo que esa forma, de alguna manera, siento que se ha ido agotando porque nos hemos agotado y claro, creo que porque no conseguimos nuestra forma de vibrar naturalmente. Entonces estamos como luchando con nuestra esencia para tratar de adaptarla a una esencia que no nos pertenece y yo creo que el reto que tenemos es descubrir cómo vibrar como mujeres otra vez. O sea, de repente, obviamente han pasado muchísimas cosas a lo largo de la sociedad donde la mujer tuvo que hacer demasiados cambios de ser quien era en esencia a convertirse en lo que, en anularse completamente y en volver a surgir, pero bajo el patrón masculino de alguna manera, y ahora estamos en esta, ¿cómo hago para reconectarme, pero en esta época? Porque no podemos vivir en la época de los bosques, porque eso ya no existe. Entonces creo que es un reto de cómo conectar con esa esencia interna de ser mujeres, de ser femeninas, de escucharnos en un mundo que está quebrando las estructuras que tiene y estamos en ese momento como de bisagra, ¿no? De cómo vamos a dibujarnos como mujeres que nos funcione a nosotros y que le funcione al mundo. así es. Y fue con el descubrimiento de que hay un modelo de éxito que está agotado. Nos identificamos con un modelo de éxito que no era el que nosotras, no, las mujeres tenían, queriendo salir de donde estábamos para encontrar algo de aire y poder expresarnos y demás. Y hemos llegado a la conclusión, yo creo que muchas de nosotras, de que ese modelo de éxito está agotado y que hay que encontrar un nuevo modelo de éxito que sea inclusivo, primero con nosotras mismas y luego con el resto, ¿no?
Tú Porque sabes que mi abuela, yo siempre digo, antes era como o eres esto, o eres lo otro, o eres lo de más allá. Ahora es, y soy esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. tú sabes que mi abuela decía que menudo problema nos habíamos metido las mujeres con el tema de la modernidad y el feminismo. Porque ella decía, ahora ustedes tienen que salir todo el día a la calle, tienen que ir al trabajo, tienen que salir. Y yo salgo para cuando yo quiero, todo me llega a mi casa y yo salgo cuando quiero, como quiero y porque quiero. Y yo decía, ajá, ¿y cómo se hace eso en el rol que tengo yo? Para ella era más fácil, pero en el rol nuestro no. Y claro, yo creo que de alguna manera ella decía era eso, estamos entrando en, por querer ser libre, estamos entrando en una camisa de fuerza que nos fue ahogando. Y ha sido increíble, porque eso ha sido, yo creo que en 20, 30 años, y estamos diciendo, ay, no podemos más, no ha pasado muchas generaciones. Claro. Y hoy en día la mujer que quiere quedarse en su casa cuidando hijos, cuidando su hogar, porque es una Deméter, porque es una Hestia, porque eso es lo que a ella le gusta, porque es lo que le hace feliz, está vetada por el feminismo, por varios movimientos feministas. Y mientras que hoy en día, pues está resurgiendo el derecho de la mujer a ser de hogar, porque es lo que quiere. Hay mujeres que son, como diría en los cuentos de Mafalda, ese personaje argentino famosísimo, su amiga Susanita. No tenemos que ser todas Mafaldas, algunas son felices siendo Susanita, con su coche, su bebé, sus niños. Y no es un insulto a los derechos de la mujer, es su derecho ser así. Pero escuchemos ahora lo que es el Pero eso, te voy a interrumpir para no salir de aquí, es Empújame. este, que también es válido que hayan hombres que quieran ser Susanita, hombres que quieran ser pareños, y la mujer es la que sale, trabaja, está en la calle, le encanta ese mundo, y ese hombre se quiere quedar en casa ocupándose el hogar y, ay, ese tipo no vale nada. Qué mediocre, dice, porque ese sí es vejado. El que se queda en la casa le dicen inútil, mediocre, etcétera. Y entonces, bueno, ese no sirve. La verdad es que el feminismo funciona de un lado y no de otro y tenemos que todavía evolucionar mucho. Pero vamos a escuchar sobre el arquetipo de la mujer salvaje. Ahora dice, el arquetipo de la mujer salvaje se puede expresar en otros términos igualmente idóneos. Esta poderosa naturaleza psicológica se puede llamar naturaleza instintiva. Pero la mujer salvaje es la fuerza que se oculta detrás de la naturaleza instintiva. Se puede llamar psique natural. Pero detrás de ella está también el arquetipo de la mujer salvaje, capa tras capa hacia atrás. Se puede llamar la naturaleza innata y fundamental de las mujeres. Se puede llamar la naturaleza autóctona o intrínseca de las mujeres. En poesía se podría llamar lo otro o la otra o los 7 océanos del universo, los bosques lejanos, la amiga. En distintas psicologías y desde distintas perspectivas, quizás se podría llamar el id o identidad o yo o naturaleza medial. Y en biología se llamaría la naturaleza típica o fundamental o primal. Es decir, que todas las expectativas que tiene el feminismo y el patriarcado con respecto a lo que es ser mujer no se acerca ni un poquito a lo que es el arquetipo de la mujer salvaje, que es lo que realmente permite que nosotras sintamos lo que es ser mujer. Porque ser mujer, su verdadero significado o esencia está antes de todo aquello que la mente puede aprender, todo aquello que el conocimiento establece. Y ahí da mucho miedo. Son tan difíciles ciertos momentos que tenemos que enfrentar para conectar con esa mujer salvaje. Y muchas veces en los retiros que hacemos, porque Gigi también hace retiros y Frida y yo pues organizamos viajes, pero vemos cómo las mujeres temen profundamente conectar con esa mujer salvaje, que tienen terror
Sí, da miedo, asusta, cuando en realidad siempre lo que descubrimos es algo maravilloso, pero hace falta bajar bajo tierra, que es de lo que nos habla muchas veces Clarisa, ¿no? Atreverte a entrar en la minuta del oso, bajar a las profundidades, ¿no? Al Sí. submundo. Y al final, bueno, es tan importante conocernos hacia afuera, que es lo que hemos estado haciendo tanto tiempo, que necesitamos también conocernos hacia adentro, ¿no? Y ir adentrándonos en esas capas y capas y capas para saber de verdad quiénes somos. Yo creo que es el trabajo o el propósito de esta vida más impresionante es el autoconocimiento, ¿no? Llegar a conocer quién en esencia soy yo, quién en esencia soy como mujer, más allá de lo que me digan fuera, porque entonces siempre estaré dependiendo del criterio externo, socialmente validado, o políticamente validado, o económicamente validado, o científicamente validado, más allá de mi propia autosoberanía, ¿no? Y creo que Clarisa nos apela a encontrar nuestra sabiduría y nuestra soberanía interna. Claro, es que Clarisa lo llama el río bajo el río. O sea, lo subterráneo, el submundo en nosotras, lo que está más, más, más profundo en nuestro ser. Cuando tú dices que hay mujeres que ese lado salvaje las asusta, ¿tendrá que ver de alguna manera con todas estas historias donde las mujeres que conectaron con eso de alguna manera fueron apartadas, sancionadas, vejadas, quemadas, y que de alguna manera nos puede estar quedando en alguna parte celular el miedo a conectarnos con esa parte salvaje, como algo Seguro. ancestralmente que nos diga, si te atreves, te quemo? Claro, por supuestísimo. Es que nosotras las mujeres, a ver, el sexto sentido, la intuición, la inteligencia emocional, apenas ahora comienza a ser aceptada. Apenas ahora, tanto como en hombres, comienza a ser aceptada. Pero antes, durante muchos siglos y hasta milenios, era una burla hablar de intuición o del sexto sentido. Era peyorativo, era un, qué estupidez que estés hablando de eso. Por eso es que las mujeres no tienen razón ni raciocinio, no tienen lógica. Y es bueno, es una parte del cerebro derecho donde nosotras, si vamos a hablar de la mente o del cerebro, estamos trabajando aquello que no se puede explicar. Y sin embargo, las neurociencias, y lo hablamos pues, con personas expertas, claro, con Braidot, que la neurociencia está demostrando que todo lo que Clarisa cuenta de una manera muy poética funciona con conexiones en nuestro cerebro derecho y que nosotras, cuando tenemos un cuerpo calloso mucho más amplio, más grande y con mucha mayor conexión con la de los hombres, pues unimos ambos cerebros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la intuición, automáticamente una mujer que realmente está conectada con la mujer salvaje o la huesera en cualquiera de sus dos arquetipos, estamos hablando de que también puede conectar con su raciocinio, lógica y estructura. Y entonces somos completas. Así es. Yo creo que nos Por eso enseñaron, nos tienen miedo. Por eso nos tienen miedo, por eso nos temen. yo creo que nos enseñaron a conectarnos con eso y muchos hemos sufrido porque cuesta mucho conectarse con esa parte tan racional. Pero yo siento que hay un dolor muy grande en muchas mujeres. Cuando yo a veces me pongo a hablar con ellas, le digo, no, pero siente. Y hay como, ya va, espérate, o sea, yo no creo, yo en eso de percepciones yo no creo. Y cuando adentro un poquito más, hay como un dolor. Y yo, por eso es que te digo que yo no sé si es que ya Dime cómo. No, no hay como un dolor. Hay un dolor. el dolor, sí. Sí, bueno, y hay mujeres que me dicen, yo no quiero hablar de eso. Hay un dolor y un temor al dolor. Ese es el problema. Sí, que por el dolor, eso que acabas de decir, temor al dolor, No conecta. porque a lo mejor no te vas a Sí. doler, pero tienes miedo que te duele. ¿Y qué tal? Y si yo les dijera que no solamente tienen temor al dolor, sino temor a no encontrar nada, a Las estar vacías. vacías. Exacto. Porque Fíjense, y les voy a leer, sí, escuchemos esto Porque tan yo creo que maravilloso como le explica Clarisa. Como un sendero del bosque que poco a poco se va borrando hasta que al final se reduce a casi nada,
La teoría psicológica tradicional también se agota demasiado pronto cuando se trata de analizar a la mujer creativa, talentosa y profunda. La psicología tradicional se muestra a menudo muy parca o totalmente silenciosa a propósito de las cuestiones más profundas e importantes de las mujeres. Lo arquetípico, lo intuitivo, lo sexual, lo cíclico, las edades de las mujeres, la manera de actuar de una mujer, su sabiduría y su fuego creador. Todo cuanto ha guiado durante 2 décadas mi trabajo, y se refiere Clarissa Pinkola Estés a su trabajo, acerca del arquetipo de la mujer salvaje. ¿Qué sucede con esto? No, a ese bosque profundo nuestro se ha ido borrando a lo largo de la historia. Y eso significa que nosotros no sabemos cuál es el sendero, no lo encontramos, pero además el bosque es oscuro y lleno de misterios y criaturas y cosas que nos pueden atacar, bichos, fieras o simple y sencillamente falta de comida, ¿dónde está el agua? Hay mucho miedo a atravesar. ¿Por qué? Porque estamos buscando un camino, un sendero dibujado en el cielo, en el suelo, en la tierra, en vez de un sendero que está dibujado adentro, nuestro olfato de vida. Y si a la mujer eliminan su olfato de vida, su intuición, ella queda totalmente supeditada a las órdenes, comandos y directrices de otro ser, llámese hombre, Que esté afuera que de... es el que tiene raciocinio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De conveniencia. Claro que no solamente es temor al dolor que yo podría encontrar, no solamente en mí, sino en todas las historias de las generaciones antes de mí y del género y el momento histórico que haya transitado mi sangre, sino que es también el temor a hacer nada, a no tener nada, a no ver nada, a estar vacías totalmente. Y claro que es una mentira que estamos vacías, pero tenemos ese miedo, porque no tenemos el olfato para poder llegar a donde sí somos y a donde está todo en nosotras. Entonces no es tan fácil, Gigi, Frida. Realmente, y nosotras hemos transitado y transitamos ese camino y nos encontramos con muchas piedras y huecos y fieras, y todos los cuentos de hadas, y después dedicaremos un episodio a esos cuentos de hadas, nos muestran cómo nuestro masculino interno tiene que luchar siempre contra dragones y brujas y espinas y pantanos para poder llegar a ese mm, beso liberador de la esencia femenina. Es Pero fuerte, siempre está como la parte femenina dormida, esperando que alguien claro, haga, porque ella es incapaz de ver nada. Por eso es Pero que me gustan mucho así es. estos cuentos de ella, porque es lo que te decía al principio, salimos del formato de los cuentos clásicos, donde además las brujas son siempre malísimas, las mujeres son terroríficas, las madrastras son espantosas, y de alguna manera se dibuja siempre lo femenino, o sea, Así bueno, a es. mí me encanta que saques este tema, Frida, porque es una discusión que tuve hace un tiempo con una amiga. Ella tiene una hija pequeña ahora y le está contando los cuentos clásicos, pero lo que hace es que se los reforma y se los remodela para que sean más amables, más dulces, para que no... Yo hablando con ella le decía, digo, fíjate que yo cuando tuve a mi primera hija tuve también la misma intención y eso es un horror, porque lo que estamos haciendo es desdibujar a nivel interno la capacidad de reconocer ese femenino y este masculino interno saludables, ese príncipe que te salva no es un príncipe de cuerda que te va a salvar, es tu propio, en tu propia energía, tu propio samurái interno el que viene a decirte a ti lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Y entonces recontando Claro, de modelarnos, estamos explotándonos toda la arquitectura de los arquetipos. yo pensé que ibas así a es. decir otra cosa, porque yo contaba los cuentos a mi hija, bueno, a mis hijos, que después que se casaban y eran felices para siempre, decían, no, y el día siguiente ella salió a trabajar y después tuvieron un hijo y entonces ella le cambiaba, y les cambiaba todo lo que tenía que hacer él, o sea, el príncipe después y la princesa después que se casaron forever happy, pero que no, que ahí empezaba, a mí lo que me preocupaba de esos cuentos, que era
cuando se casan ya y se acabó todo. Entonces, el final es ese matrimonio, que si lo ves desde como tú dices, es la unión de lo femenino y lo masculino, perfecto, pero ¿qué pasa después? Entonces, El lo que libro pasa después es, creación, comienza una nueva creación, comienza una nueva vida, comienza una nueva posibilidad, una nueva conciencia, ¿no? Es claro, Claro, el comienza otro cuento. no, exacto. bueno, exacto, pero yo siempre se los ponía como que eso no era el final, ese era el principio de otra historia que arrancaba, porque me he encontrado, por ejemplo, me ha pasado con algunas personas que después que ellos hacen todo un esfuerzo en el noviazgo hasta que se casan, porque después que te casas ya no hay más historia, te casas y ahí quedas ahí feliz para siempre. Y digo, no, Vida, muerte, vida. Todo es un ciclo. Vida, muerte, vida, muerte. Vida, muerte, vida. Y así vamos a lo largo de la historia. ¿Qué sucede con esas madres que hoy en día están cambiando los cuentos de hadas? O las feministas que exigen, por ejemplo, o Walt Disney o a Pixar, que cambien los cuentos de hadas, que están borrando posibilidad de entender el mismo cuento de hadas, sin cambiarle nada a la historia per se, de entenderlo desde otro punto de vista. Cuando leemos, que ya lo tendremos en otro episodio, ese tema, pero lo que sí podemos ver con Clarissa Pinkola Estés es que ella no nos da cuartel. Ella nos muestra a nosotras que no se nos puede acomodar la vida, que aunque digan que la Sirenita y que Pocahontas y que Blancanieves son unas heroínas maravillosas que no sufrieron jamás, Clarissa Pinkola Estés te va a decir, querida, lo siento mucho, vas a tener que atravesar el bosque con sus bichos y ramas y espinas y huecos y también fieras que te quieren devorar. Porque es necesario que confíes en tu instinto, que confíes en tu olfato de vida. Es necesario que confiemos en nosotras, porque, y de ahí viene que hoy en día no nos dejen parir. Anestesia cesárea, lo siento, tú no pares, los médicos te sacan el bebé y se acabó. Que cuando tenemos la menstruación, que cuando tenemos la menopausia, es un cuento de dolor, de tragedia y de permisos en el trabajo y de malos humores y de desacomodos, porque ahora cada vez está más y más de moda como nosotras las mujeres estamos ya no desajustadas mentalmente como antes se nos acotaba, sino corporalmente estamos desajustadas. Somos un problema ambulante y nos tienen que proteger a través de las leyes. ¿Con Clarissa? No. Clarissa es, querida, todo lo que sufres es para que puedas aprender de ti misma. Y tu visión no es ni sufrir, ni excusar tu sufrimiento, ni pretender que los hombres, otras mujeres o las leyes te tapen tu sufrimiento o acunen tu sufrimiento. Tú tienes que aprender a transitar tu propio bosque y salir de ese bosque, de ese Hades en el que te encuentras. Entonces, es un juego macabro que se está dando hoy en día con toda esta historia de sufrimiento de las mujeres y que esos son nuestros derechos feministas. No, 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 que no, que no. Hay que vivirlo, vivir y sentirlo todo. Y fíjese qué hermoso lo que habla aquí Clarissa sobre las personas que contamos cuentos, madres, yo, Gigi, Frida, todas. Hay muchas maneras de abordar los cuentos. El cuento de tu vida, el cuento de la vida de otra persona, el chisme, cualquier cuento. El folclorista profesional, la junguiana, el freudiano o cualquier otra clase de analista, etnólogo, antropólogo, teólogo, arqueólogo, sociólogo, tiene cada uno su método, tanto en la recopilación de relatos como en el uso a que se destinen. Nosotros recopilamos relatos y los destinamos ¿a qué? ¿A qué? ¿Qué estamos buscando nosotras tapar, excusar, tergiversar? Y seguimos. Intelectualmente, mi manera de trabajar con los cuentos derivó de mis estudios de psicología analítica y arquetípica. Visceralmente, sin embargo, abordo los relatos como una cantadora, que en otra época se les llamaba trovadoras. Porque no solamente había trovadores varones, había trovadoras mujeres.
A la historia no le gusta contar que ellas existían, pero existían. Una guardiana de antiguas historias. Procedo de una larga estirpe de narradores. Las ancianas húngaras capaces de contar historias tanto sentadas en sus sillas de madera, con sus monederos de plástico sobre el regazo, las rodillas separadas y las faldas rozando el suelo, como también ocupadas en la tarea de retorcerle el cuello a una gallina. Si no lo compraban en el automercado, ella misma le retorcían el cuello. Y también están las cuentistas, las ancianas latinoamericanas de exuberante busto y anchas caderas, que permanecen de pie y narran. Ay, se me traspapeló, y narran a gritos la historia como si cantaran una ranchera mexicana. Ambos clanes cuentan historias con la voz clara de las mujeres que han vivido sangre, que han vivido niños, pan, huesos. Para ellas el cuento es una medicina que fortalece y endereza al individuo de cada mujer y a la comunidad que ella pertenece. No arreglemos los cuentos de nuestras vidas, no arreglemos los cuentos de hadas, ni tampoco aquello que nosotros estamos heredando. Aprendamos de esos cuentos, de la sangre que nosotros estamos recibiendo. Entonces, Gigi, la amiga tuya que arregla cuentos. Ya entendió, ya entendió. Cuando dijo, no se lo había contado. Ay, ya lo entendió. La cosa es que cuando nos separamos de la sangre, cuando nos separamos pues eso, de las partes, de las cosas feas, ¿no? O que nos sacan de nuestro centro, de lo que nosotros entendemos que es el mundo, nos sacamos también del placer y empezamos a creer que no, que solamente parir es dolor, que solamente menstruar es dolor, ¿no? Que hay una parte que tiene que ver con el placer y que ahí también lo recogen otros cuentos que quizá puedes hablar en otro día, como el de Baubo, que qué pasa con el placer, porque cuando yo me desconecto de la vida y me desconecto del cuerpo, me desconecto de mi instinto y de mi olfato, me desconecto de la vida también, que es placer, que es alegría, que es risa, igual que llanto, igual que dolor, igual que oscuridad, es todo junto, ¿no? Claro, y es que, ¿cómo descubrimos el placer si no conocemos el no placer o el sufrimiento? O sea, no podemos vivir una vida que sea todo el tiempo así como que lo bonito, porque nos quita profundidad a lo que vivimos. Yo me acuerdo cuando yo estaba embarazada que mi doctora me decía, no pienses en las contracciones como dolor. Piensa que cada contracción abre tu cuello. Porque claro, nos han enseñado a enfocar nuestra atención en el dolor. Pero es verdad, eso no quita que duela. Pero si mi atención está en que ese proceso es para expandir mi cuello, para que salga mi hijo, obviamente hay un dolor. Pero no, Y llevando y utilizando lo que claro, y me encanta lo que dices, porque en la mujer no es que vamos a buscar vivir una vida de dolor, pero el dolor es inevitable en el amor. El dolor es inevitable en la pasión y el dolor es inevitable en el sentido de vida. Siempre vamos a tener un momento, el gato, tu papá, tu pareja, algún momento tu hijo que vas a sentir dolor. Y el dolor expande el útero de tu vida para que tú puedas dar a luz. Fíjense qué hermoso el juego de palabras, dar a luz un nuevo ser que eres tú. claro, pero es que además, si tú, por ejemplo, estás en una relación de pareja y a ti no te duele, no es que estás metida dentro de una relación tóxica, ¿ok? Vamos a diferenciarlo, pero si a ti no te duele esa persona, ¿cómo sabes que la valora? O sea, si te da igual, estás con cualquiera. Si esa persona a ti te duele de alguna manera, te sientes que esté feliz, sientes que esté contento, sientes sus tristezas, sientes sus problemas, no es todo. Entonces, yo en sí creo que hay una tendencia a evitar ciertas emociones y esas emociones hay que conocerlas, hay que validarlas, porque son las que nos dan la posibilidad de justamente validar las otras. O sea, ¿cómo valido Y de ser total. el amor en esto? ¿Cómo validas tú realmente que algo que estás haciendo te gusta? Porque conoces lo que no te gusta. Claro, y además, si nosotras logramos sentir todo lo que somos capaces de sentir, entonces podemos esperar que somos totales.
conocernos en cada una de estas sensaciones. O sea, es un asunto. Yo recuerdo en uno de los retiros que yo hago en la naturaleza, había una muchacha preciosa que estaba conmigo, entonces nosotros haciendo las meditaciones de Osho y respirando fuerte y logrando que saliera todo lo que está dentro de nosotras completo. Y ella llegó un momento y dice, ay, Tere, y yo pensé que tú eras elevada y que tú estabas por encima de todas estas emociones, porque yo vine acá a buscar mi paz. Y yo la miré y le dije, mañana viene un vehículo a traernos comida y te puedes regresar a casa con ellos. Y ella me miró y digo, pero ¿por qué? Digo, porque no es posible solo sentir paz si tú tienes hijos, si tú tienes amores de diferentes tipos, si tú sales a la calle a manejar, si tú estás en una ciudad con películas, con política de por medio. Tu paz está en aceptar todo lo que sientes, todo lo que existe dentro de nosotras, todos los arquetipos que una mujer es. En estar en paz, Volvemos otra vez. ¿no? Al final, en estar en paz con lo que sientes. No estás en paz siempre, pero siempre estás en paz con lo que sientes, sea lo que sea. Claro, pero Una nueva dirección, ¿no? ahí volvemos otra vez al huesito. Son los huesitos. Es estar en paz con todos mis huesitos. Así es. Los Y es huesitos eso, es son bonitos. estar en paz con mis huesitos, estar en paz con mi psique, estar en paz con mis arquetipos, es decir, estar en paz con mi dolor, estar en paz con mi rabia, de forma tal de que no la uso para la violencia, estar en paz con mi dolor, de forma tal de que no lo uso para destruirme. Si yo estoy en paz con lo que siento, entonces entendí lo que es ser completa. Y ya vamos a ir cerrando. Eso era música para completar eso, Tere, porque cuando estoy en paz conmigo y me siento completa, es que puedo comprender completamente al otro. Y entonces ya no me tengo que pelear con el otro, ni lo que tiene que ser, ni lo que tiene que dejar de ser. Entonces una mujer completa no le va a pedir a otra mujer que sea lo que ella quiere. Dejará que esa mujer sea en su completitud. Y al hombre lo mismo. Es decir, yo estoy completa y respeto tu completitud. Esa es tu responsabilidad. La mía es mi propia completitud. Mira, Así este es. tema me encanta. Yo estoy súper conmovida con esta conversa de hoy y me muero por ver los comentarios que nos pongan aquí. No te muevas porque tenemos que grabar muchos episodios más. Pero bueno, tengo muchas ganas de ver los comentarios que van a poner aquí para poder crecer a través de la opinión de todos los que hayan escuchado este podcast y que nos cuenten, ¿sabes? Si han sentido esto en la misma plenitud, por lo menos que yo. Claro. Sigan con su huesera, con su loba, ¿no? Si la abrazan o todavía. Tendremos otros episodios donde conversaremos de otros cuentos de Clarissa Pinkola Estés, como por ejemplo uno que me encanta, de Foca, y lo que nosotros las mujeres somos capaces de sacrificar por un amor hasta la autodestrucción. Tenemos Barba Azul, tenemos Basalisa, hay muchos cuentos, pero la Baubó, le dedicaremos un episodio a esa vida sensual y sexual de nosotras. Wow, ese sí a mí me voló los tapones cuando la conocí. Bien, y entonces nos vamos a ir despidiendo. Gracias, Gigi, gracias, Frida, por acompañarme, por permitirme acompañarlas a ustedes. Gracias a Women for Solutions y a Marketing 360 por producir, por ser uno de los impulsadores de este podcast, Las Mal Contadas, desafiando la historia mal contada. Y por supuesto, a todos ustedes que nos siguen y que nos van a seguir y que van a dejar sus comentarios, que van a decirnos qué piensan, van a escribirnos qué quieren, van a de alguna manera proponernos nuevos temas que quisieran que nosotras conversáramos. Y mientras tanto, también gracias a esos invitados que nos acompañan de vez en cuando y que nos llenan a nosotras de muchísima luz para ir más allá del patriarcado y del feminismo y simplemente conectarnos con quién realmente somos. Esa mujer salvaje, en este caso, me encanta. Gracias, equipo, gracias a todas y nos vemos en nuestro próximo episodio de Las Mal Contadas, desafiando la historia mal contada de la mujer.
Mira, Así, a Sofi, feliz día de su santo. así. Hoy es Santa Sofía. Me acabo de enterar, sí. Ay, Santa Sofía, no sabía que hoy era. Anótenlo, pues. ¿Qué tal? Yo Bien. tampoco, tengo una hija Bien. llamada Sofi y me acabo de enterar hoy. Ah, porque la hija de ella también se llama Sofi, mi amor. Pero me acabo de enterar hoy, Sofi. Bien, entonces, me encantó hoy. Gracias. Ye, ye, ye. Gracias, Mira, Gigi, por el esfuerzo de quedarte tan tarde. Gracias, nada, salgo corriendo ya, chicos. Nos vemos. chao, Gigi.